Capítulo 26. Diálogo sin testigos. Entrevista. ¿No te sientes perturbado por tus elucubraciones de mundo tan particular y tantos personajes contrapuestos, tramando circunstancias sin un cometido esclarecedor? Una pregunta que comienza con una negativa induce a una respuesta poco opcional, sí o no. Me lo pones fácil, pues no. Perturbado en absoluto, más bien liberado. Liberado. Vaya, siendo yo espectador y testigo de lo que has escrito me sorprende. La condición de espectador o testigo es más que suficiente para la incomprensión. Lo difícil es sentirse protagonista. Ni que ser un actor, para sumergirse y asumir la obra sintiendo ser el protagonista de la misma. De no ser así, es imposible tener referencia próxima a lo que está expuesto. Estemos de acuerdo o no, es imprescindible ubicarse en el centro del protagonismo y desde allí experimentar, aceptar, refutar o corregir actitudes, circunstancias y sentir. Ante la mínima falta de interés o repulsión incontenible de ese protagonismo, abandonar la escena y contemplar. Siempre que desde dentro no aporte alternativa de mejora, no de comprensión solamente. Podría darme un ejemplo. Nietzsche, el filósofo, poeta y músico, uno de los de Dios ha muerto, recreó la teoría del eterno retorno. El contenido básico de tema, sumergidos en un universo repetitivo, como un motor perpetuo, tú y yo estaríamos repitiendo este encuentro ciclo tras ciclo. Supuse que él propone. Ya que se repite perpetuamente, vivamos lo mejor posible y nos ahorraremos futuros sufrimientos perpetuos. Una proposición coherente, ante la monstruosa situación imposible de aceptar. Esto no me impidió corregir y concluir que, ya que nuestra vida es única y cada acto es irrepetible, vivamos lo mejor posible. Su metáfora es más profunda, a mí me valió con eso. Nunca tendré claro el fin de su planteamiento. Pero sí, el que yo le di. Fue esa su intención. Proponerme algo que mi razón o sentir tuviera que desarrollar un profundo mecanismo de defensa. Bien, y lo de liberación. Se comenta, que la estructura de cada lengua, incide en la percepción de ubicación física, temporal y emotiva de cada individuo en su condición social. Si sumamos a esto el lastre cultural, pocas posibilidades de circunstancias y sentimientos humanos diversos, podemos desarrollar. Parte del trabajo de desarrollo en un concepto, se realiza con esfuerzo, la otra parte surge de espontánea consecuencia de oposición. En la gama que se encuentra entre el centro de los dos, lo oscuro y la luz, está el tesoro. Es lo que defino de libre, la zona donde se puede indagar posibilidades. Libre. Sí, muy libre su forma de expresar. Cuando mi pequeño universo comienza a motivarse y tomar forma a poco, no puedo más que ser escriba de acontecimientos que van desencadenándose. Los propios reflejos de la estructura verbal y social más lo acumulado en mí, se expresa. Surgen facetas humanas perpetuas con leves modificaciones. En la evaluación formarán nuevas actitudes, llegarán al punto que ya no podrán ser definidas como humanas. ¿Y eso? La palabra humanos la utilizo a veces en el sentido actual, el que define sus actos. No en el sentido clásico lírico. El género, según la ubicación geográfica o simplemente de entorno, varía de forma dramática las consecuencias generadas por este. En definición de humanos, los artículos el o la, pueden convertirse en victimario o víctima. El supuesto honor o pertenencia, pasa a ser derecho de ira, rencor y venganza atroz. Mientras, la libertad de expresarse y decisión de su propia identidad, se convierte en víctima del concepto anterior. Siendo en el entorno opuesto. La libertad de expresarse y decisión de su propia identidad, más importante que, el supuesto honor o pertenencia. Estas dos alternativas que imperturbables se mueven levemente ante un acontecimiento perturbador, poco cambian la cultura persistente. Ahogando todo nuevo comportamiento que atente contra su aparente perpetuidad. El inagotable río de posibilidades de cambio, desborda en víctimas, sumándose aquellas que se interponen a un cambio forzado. Es inevitable, presenciamos el cambio que se oculta detrás de la evolución de la dependencia, se expande y adoctrina. Y a la vez, inconscientes de las consecuencias no programadas en las mentes y sentimientos que motivarán a los seres que sean capaces de evaluar su condición. Motivándolos a superar lo humano, en busca de su libre albedrío. No por última generación de medios y razonamiento emotivo, será menos cruento que intentos o cambios anteriores. Detrás de la evolución de la dependencia.
Demos por hecho, por un momento, el avance tecnológico y reconozcamos sus méritos irrefutables dejando de lado los atroces. Las llamadas redes sociales que existen desde origen inmemorial, lograron la supervivencia de la especie sin ningún medio tecnológico, amparados por la privacidad. Hoy día la red social es arma deliberada de dependencia y divulgación masiva. Hace pública la privacidad que amparó al individuo como ser independiente dentro de su entorno de convivencia. Les obliga a generarse un personaje público que no se mueve por inquietudes de su entorno cotidiano palpable. Abstrayendo su propia realidad, embriagándole con un protagonismo intrascendente. Es allí donde la dependencia es utilizada para generar opinión, provocar estados de ánimo, motivar una razón y arrastrar masas a una situación de cambio. Programado exclusivamente para movilizar, identificar y eliminar todo lo que pueda atentar con el orden establecido. Una prueba, los alzamientos contra regímenes totalitarios que fracasaron. Motivados y desarrollados desde redes sociales. Conscientes de la falta de preparación de a quienes convocaron y comprometieron a actuar. Las víctimas del totalitarismo. Multiplicaron su sufrimiento en muerte, cárcel, persecución, hasta el sometimiento y exterminio de ser posible. El radicalismo es cada vez más omnipresente y poco espacio queda para una retirada digna. Desde siempre, el orden establecido es especialista en promover intrigas de forma anónima contra sí mismo, despertando posibles disidentes futuros. Alineándolos en estructuras activas y conflictivas para minuciosamente exterminar con aparente legalidad. El no fin del objetivo, garantizado como siempre. Si el cambio despierta por sí mismo se realizará, ellos lo saben. Algún día. Falta mucho. Estamos en el mismo punto de la alborada de la humanidad desde otra perspectiva. Los mismos depredadores al acecho. Disponemos de más conocimiento, aunque abunda falta de motivación, meta e ímpetu de momento. ¿Alguna fórmula? La más inmediata: universo paralelo. A plena luz del día, sin levantar sospechas, interactuando mínimamente con el orden establecido. Desarrollándolo como un libro o diario que nunca verán otros seres. Muchos ya están en él y solo la sonrisa es capaz de delatarle, I.J. Demócrito. La paz global es de momento imposible, la paz personal, no por menos compleja, es fácil de alcanzar, cuanto más empatía más lejana. Hay una forma quizás. Asumir los límites y actuar honestamente. No ocultarse a sí mismo la aberrante condición humana que otros soportan y desenmascarar a quienes la fomentan y se lucran de ego. Muchos lo intentaron, en vano. Desarrollar y habitar un universo paralelo expresándolo a los cuatro vientos, bien sabes que el gran ojo es espectador activo consciente de tu propuesta. Él sabe que si no hay válvula de escape los acontecimientos no se pueden controlar. En todo autoritarismo occidental hay una especie de bufón que se expresa señalando los puntos más críticos que pueden desencadenar una sublevación. Al escucharlo en público y a cielo abierto, disidentes pasivos sienten reflejado su pensar y dan por superada su inquietud, quedando esta desmantelada por el hecho de que su parecer es público y nada cambia. Aparentemente. La maquinaria analiza las reacciones adversas y si las hay las suprime. ¿Qué define como reacción adversa? Un aparente comentario intrascendente. Un diálogo cotidiano que activa la alarma, ejemplo. ¿Vistes anoche lo que Paco le dijo al general? Era hora de que alguien le dijera qué se está pasando. Eso. Ya se lo han dicho en la tele, problema resuelto. A continuar como si nada. Esa controvertida frase final es el comienzo de la persecución y represión de quien la expresa y minucioso seguimiento de los testigos. Un poco paranoico. Exacto. Pero no lo suficiente. Si hubiera dicho. Eso ya se lo han dicho en la tele, a ver qué argumento exponen los que hablan de persecución, represión y manipulación de los medios. No pasaría nada. Eso se habrá dado hace décadas y en otro continente. ¿Cuál es la referencia actual real? Algo más cercano, encontrándome no lejos de aquí. Fui testigo de una detención policial. La actitud de la policía correcta. Lamentablemente el supuesto delincuente en un estado de violencia y exaltación extrema fue reducido por la fuerza. Ya encerrado en el coche patrulla, persistió con sus pies y cabeza a destruir lo destruible. Se escuchó una voz con acento extranjero. Es rumano y está trastocado, pero es bueno. Quien ante la palabra rumano no recuerda Ceausescu y las consecuencias sociales y culturales.
Tal vez un joven. Lo que realmente me sorprendió, fue el comentario de una señora que con toda su arrogancia expresa. En época del régimen, lo llevaban a la campa, le daban una buena y a este no le veíamos más el pelo. Totalmente real. Ella no ignoraba lo atroz. Lo fomentaba. El condicionamiento es implacable, dura décadas. Volviendo a lo anterior. Es que nos vamos por las ramas. El minucioso seguimiento de los testigos. El mecanismo de detección es infinitamente más sensible y en constante desarrollo. Antes lo dejé muy claro con las redes. Yo mismo, utilizando la computadora conectada a Internet como biblioteca de mi recreación, estoy aportando la supuesta radiografía de mi razón. Y no me parece mal, por un detalle. ¿Cuál? Para mí. El único válido. Soy consciente, utilizo deliberadamente este medio como testigo al cual recurrir en cualquier sitio. Mi forma de interpretar lo que me rodea, formará parte de la posible inteligencia que se desarrollará espontánea. Además, nada medianamente nuevo hay en todo lo expuesto. Es el inconsumible repertorio lleno de fatuos argumentos que nada significan ni consecuencia arrastra. Se refiere a luces efímeras en lo alto del mástil. Tú lo has dicho. Gracias. Paco, personaje humorista, controvertido. En pleno régimen autoritario se expresaba de forma crítica e impune en televisión, en plena censura a todo tipo de medio, más de 70 periodistas fueron muertos o desaparecidos en ese periodo. Su labor es considerada por algunos como la voz del pueblo en tiempos difíciles. Continúa, en el canal Understar en YouTube, o en www.understar.org.